Saludos a la comunidad de Cervantes. Todo un honor para mí haber participado en el podcast educativo titulado ¿Y si tiembla, qué hago? Y compartir micrófono con @AlexaiVictorre, que fue la moderadora de esta interesante actividad. A continuación vas a disfrutar de la actividad en diferido, por si acaso no pudiste presenciarla. Y el artículo respalda las principales ideas que se disertaron. Así que disfruta de este video y de la lectura de esta publicación. Cervantes Ciencias. Bienvenidos a este espacio científico, el podcast de Cervantes Ciencias. Ven y disfruta de entrevistas, temas, tips y sexy ciencia. En una entretenida hora de conocimiento, vida y diversión. Prepárate, déjalo todo e interactúa con nosotros. Bienvenidos sean todos al podcast de Cervantes Ciencia. Es un placer para mí estar la tarde de hoy con todos ustedes. Un honor. En realidad, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Ahora miembro, servidor oficial de la revista Cervantes Ciencia pues es una persona bastante interesante, ya la van a conocer, y sé que ha hecho el mejor esfuerzo para estar la tarde de hoy. Antes de eso, pues quería recordarle a la audiencia que la revista Cervantes Ciencia tiene un concurso vigente. Las propuestas están en la publicación número 80 de la revista, parte 1, y se trata pues de una propuesta sustentable con toda una planificación. Los premios son: el primer premio es de 20 high y el segundo premio de 10 high. Entonces es algo bastante sencillo, lean las instrucciones. En realidad lo que queremos es que todos participen, no hace falta ser científico para estar allí participando, y los ganadores posteriormente serán anunciados. El jurado está formado por dos personas de nuestra revista, dos de nuestros escritores, y pues por mi persona, somos 3 personas. Hay una propuesta ambiental donde se le pide a nuestra audiencia que grabe una estrategia, establezca unos objetivos, haga un video con la propuesta que ellos están promocionando, y en ese video, pues aparte de ese video, podemos colocar las reflexiones en cuanto a la temática seleccionada. Anthony 2019, las instrucciones están en la última publicación de la revista Cervantes Ciencia, que es la número 80. Todavía está vigente en la comunidad de Cervantes. Entonces yo les invito en realidad a que se atrevan. La intención es que participen toda la comunidad. Recuerden que la ciencia es para ti, y la educación ambiental nos incluye a todos. Tener un mejor planeta es tarea de todas las personas que lo habitamos, ¿verdad? Entonces ese es el llamado a participar, y pues 20 high para ese primer lugar no quedan nada mal. Ay, cónchale, Oñel, y ese mensaje tan positivo. Gracias, Oñel. Yo sé que nos vamos a extinguir, pero podemos alargar un poquito la estadía. Sí, hay un link malvado. Ahorita, mientras Elías esté hablando, al finalizar el podcast, y lo vamos a colocar. Quiero agradecer a Malvado. Malvado fue el invitado de la semana pasada en el podcast de Sus Colores. Él puso temblar, pero de otra manera. Entonces, como él dejó a mucha gente temblando, hoy él nos viene a decir qué vamos a hacer después de esos temblores. Malvada. Malvada.
plataforma, al igual que mi estimado y querido Uriel, que aunque él no me quiere, yo sí lo quiero mucho. Entonces para mí es un gran placer tenerlos a los dos acá en este espacio. Entonces vamos a colocar la cortina para darle formalmente la bienvenida a Elías Chis. La entrevista. El espacio donde disfrutarás de invita secciones, Cervantes Ciencias, artículos y conocimiento. Teníamos tiempo que no teníamos un invitado. Esto es parte de darle la bienvenida, como les dije, a nuestro colaborador. Él es ingeniero civil, especialista en sismología, Elías, desde luego, si no es así. Pues es un venezolano que está dando la cara en el exterior. En realidad, él es parte de nuestros venezolanos que se van buscando mejoras de vida, pero que siguen en la excelencia. Es una persona admirable, con un idioma agradable, muy científico y muy académico, de ese pues que sabemos o que nos dicen que la Universidad Venezolana ha generado muy buenos ingenieros, muy buenos profesionales, definitivamente en su discurso y con la coherencia de sus conocimientos nos dicen que vale la pena seguir luchando. Entonces, en la tarde de hoy, de vista de su especialización en la parte sismológica, y ya que muchos de nosotros estamos en zonas que son bastante propensas a mantener estos movimientos, él nos viene a educar acerca de qué debemos hacer antes, durante y después incluso de un evento sismoso. Bienvenido sea, pues es un honor para mí estar aquí en el Radio Chat en el Cerro de Cervantes. Gracias a la Chae por la bienvenida. Muy buenas tardes a todos los presentes. Esta actividad es con la intención de promover una cultura sísmica. En mi blog, mi principal contenido está dirigido a la parte sismo resistente. Y acá, digamos que más allá de estar en complicaciones del cálculo de una estructura sismo resistente, vamos a atacar un tema muy importante, que es el comportamiento que debemos tener nosotros cuando hay un sismo. Por eso el título, ¿y si tiembla, qué hago? No obstante, esto va más allá del momento cuando ocurre el sismo. Es necesario resaltar dos etapas, es decir, la etapa previa y la etapa posterior al evento. Es por eso que allí en esa pequeña imagen que les envié, en la parte de superior derecha aparecen 3P, ¿ok? Y vamos a estar estudiando el significado de cada una de estas P, ¿ok? En hi.blog yo soy @eliasyes333, ese es mi blog. Y bueno, ahí pueden ver el contenido que he estado escribiendo a lo largo de 2 años, un poco más quizás, sobre sismo resistencia y también sobre geotecnia. Y bueno, espero que este sea el primero de muchos podcasts que pueda compartir con todos ustedes. Déjenme copiar acá la imagen. Cuando estaba preparando las láminas, vi oportuno iniciar reflexionando sobre esa diferencia entre magnitud e intensidad. Entonces aquí quiero que interactuemos un poco y que ustedes me digan con sus propias palabras, o sea, cuál sería la diferencia entre estos dos conceptos. O sea, ¿es lo mismo decir magnitud que intensidad o hay alguna diferencia? Y también me gustaría conocer en qué escalas ustedes expresan un sismo. Me imagino que dirán un sismo de 6 en la escala de Richter. No sé si utilizan Richter. Me gustaría ver sus opiniones. Malvado dice Richter, que utiliza, muy bien.
Eso es lo que siempre dice popularmente. Escala, pero no saben por qué tiene ese nombre, porque es la escala de Richard. Algunos me dirán que es la escala de Richard. Sí. Un poquito de que la Elías, porque se llama escala de Richard. Richard es en honor al científico que crea la escala, ¿sí? Pero aquí quería, digamos, ahondar en esto, porque la escala de Richard es una escala limitada, porque es una escala que cuando se creó, se hizo para sismo en la zona de San Francisco de California. Y por eso muchos la llaman también magnitud local. ¿Ok? Recordemos que la magnitud estudia la energía, ¿ok?, que libera un sismo. ¿Ok? Y la magnitud es un parámetro universal. Es decir, el sismo puede ocurrir, por ejemplo, en Taiwán, y la magnitud es la misma. Es decir, no es que porque estemos en Venezuela la magnitud del sismo va a ser diferente, o estemos en Perú. No, la magnitud es un parámetro universal, es decir, es única. ¿Ok? Pero la escala de Richter es algo local. Cuando se creó, incluso hasta tiene los sismómetros que se utilizan, tienen unas especificaciones para establecer esa escala. Entonces, en el año 1935 surgen otras escalas, y una de ellas es la MW, que es la magnitud de momento, y esa es la escala que se utiliza en la actualidad. Lo que pasa es que está la costumbre tan arraigada de Richter que escuchamos a periodistas todavía diciendo: ocurrió un sismo de magnitud en escala de Richter de 7, ocurrió un sismo en escala de Richter de 8. Y lo curioso del caso es que la escala de Richter se satura. Es decir, la escala de Richter no registra sismos mayores a 6.8, ¿sí? Entonces a veces escuchamos un sismo de magnitud en escala de Richter de 7, entonces está totalmente desfasado, porque la escala de Richter se satura para sismos de 6.8. Y lo que se utiliza actualmente es la escala de magnitud de momento, que se simboliza con MW o con la letra M. Espero que ahora en adelante, cuando vean un reporte sismológico, vean y digan: M, esa es magnitud de momento. Es un tipo de escala que no se satura, y adicional a eso, es una escala que depende, más allá de las lecturas de un sismómetro, depende de los parámetros de la fuente de la falla. ¿Cuáles son los parámetros de la fuente de la falla? Por ejemplo, la longitud de la falla, los espesores de rocas que están involucrados, ¿ok? Y de eso va a depender el tamaño del sismo. Recuerden que nosotros estamos sobre placas tectónicas que están en continuo movimiento, y hay zonas en donde ese movimiento es más agresivo que en otras. Por ejemplo, en la interacción que hay en la placa de Nazca y la placa suramericana, que hay una subducción fuerte que origina los volcanes que vemos. Esa subducción es responsable de grandes terremotos. No es por eso que sea casualidad que en Chile han ocurrido grandes sismos muy, muy importantes. Incluso el sismo más importante del siglo XX se registró en Chile, con una magnitud de momento de 9.5. Irving nos dice: no se escuche que mencionen otra. Me imagino que te refieres a que nombran frecuentemente a Richard, Irving. Sí, normalmente es la que más nombran. Sí, pero exacto, pero como les digo, es una equivocación, digamos. Está tan arraigada la costumbre de decirlo que se dice frecuentemente, pero ya lo que se utiliza es magnitud de momento. Por ejemplo, en Funvisis es la forma como reportan los sismos, ¿ok?, que ocurren en Venezuela y en el mundo. Pueden entrar en el portal de Funvisis y se van a dar cuenta que es la escala que se utiliza por excelencia. Vale destacar que detrás de eso hay un sinfín de profesionales especialistas en sismología que son los encargados de, a través de modelos matemáticos, determinar la magnitud de un sismo a través de la interpretación de los sismogramas, etcétera. Es un trabajo bastante arduo, es una especialidad. No es mi campo de profundización, porque yo me voy más al diseño sismoresistente de las estructuras. No obstante, esto es cultura general que es bueno conocerla y tenerla presente. Y ya que estamos hablando de esto, vamos a entonces hacer la diferencia con intensidad. ¿Han oído hablar ustedes de la escala de Mercalli? ¿Alguna vez se han topado con eso? ¿O alguna lectura, alguna revista, no sé, alguna noticia? No, jamás, nos dice Aurodivis. Buenas tardes, bienvenida. No, dice Malvado. Bueno,
La escala de Mercalli busca hablar de lo que es la intensidad. Y la intensidad, a diferencia de la magnitud, estudia los efectos locales. Es decir, hace unos minutos les comentaba de que, por ejemplo, un sismo que ocurría en Taiwán, de magnitud 7, por ejemplo, ese sismo de magnitud 7 era la misma lectura de magnitud en cualquier parte del mundo. Ahora bien, la intensidad es totalmente diferente porque la intensidad habla de los efectos locales. Es decir, ese sismo que ocurre en Taiwán va a ser de una elevada intensidad, va a originar en las zonas cercanas al mismo daños a las estructuras, por ejemplo, pero en la medida que nos vamos alejando de Taiwán y, por ejemplo, estamos en Venezuela, estamos en Perú, la intensidad va a ser súper baja porque estamos muy lejos. Entonces, los efectos que va a tener el sismo de Taiwán en Venezuela o en Perú son nulos, ¿sí? Precisamente por la distancia. Entonces, esa es la definición de intensidad. Estudia los efectos locales, ¿ok? Que producen los terremotos. Depende mucho incluso de la percepción del observador. Y una de las formas como se mide es a través de la escala de Mercalli. La escala de Mercalli no es más que una escala que nos establece distintos grados, ¿ok? Va del grado 1, que el sismo es muy débil, es decir, es imperceptible. Sismos que ocurren frecuentemente. Yo les invito a que después de este podcast entren al portal de Funvisis, por ejemplo, y entonces ahí van a ver que siempre están ocurriendo sismos, pero sismos muy leves. Fíjense ustedes ahí en la lámina, no sé si la logran apreciar, voy a volverla a colgar acá, un segundito, ok. Fíjense ustedes aquí en la lámina que hay una especie de correlación. Ojo, no es una correlación totalmente rigurosamente matemática, pero es algo aproximado. Y vean ustedes que, por ejemplo, cuando es un grado 1 en la escala de Mercalli, dicen que es muy débil y la magnitud de momento es menor a 2.4, es decir, un sismo imperceptible. Eso siempre está ocurriendo y los sismómetros lo perciben y lo registran, ¿ok? Pero vean ustedes que en la medida que vamos avanzando en los grados, se va poniendo como una tonalidad de color rojo hasta llegar a grado 11. Ese es un sismo ya desastroso. Ahí hay derrumbamiento de estructuras, incluso estructuras construidas bajo protocolo sismo resistente, ¿ok? Ya es un grado muy peligroso. Fíjense ustedes que está de 8 a 9.9 de magnitud de momento. El sismo más grande que se ha registrado, tengo entendido, que es el terremoto de Valdivia, que ocurrió en Chile, de magnitud de momento 9.5. Entonces el máximo grado en IOL es 12, no lo coloqué ahí, pero 12 es grado épico ya. Nunca ha sido registrado un sismo de magnitud 10, nunca, ¿sí? Bueno, ahí hablan ya de un destrozo total, algo muy grave, ¿no? Y igual que el último de Richter, no, bueno, recuerda que la de Richter, ahí está una partecita donde señalo, o magnitud local, para 6.8 se satura. Es decir, la escala de Richter no te va a registrar sismos mayores a 6.8. Ahí se satura, pues. Entonces, por eso es que es la magnitud de momento, la escala de mayor utilidad. Por ejemplo, el sismo de Chile fue expresado en otra escala y reportaban, creo que 8.5 algo, ¿no? Entonces después, cuando se hizo nuevamente el cálculo con magnitud de momento, se comprobó que por producto, pues, de los parámetros involucrados, que era de magnitud 9.5. Exacto, épico, esa es la palabra, apocalíptico, algo así. Claro, nunca ha sido registrado un sismo de tal magnitud. Entonces, son dos conceptos muy importantes: el de magnitud, el de intensidad, que debemos tenerlos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque nosotros, o sea, por ejemplo, yo acá donde estoy actualmente en Arequipa, Perú. Arequipa es una zona súper sísmica, estamos cerca de Chile y acá tiembla mucho, ¿sí? Tiembla mucho, pero afortunadamente los sismos que yo he vivido acá, hay veces que se estremecen las paredes fuertes, se escucha un sonido muy fuerte que entra cierto nerviosismo, pero pasa rápidamente, ¿ok? Entonces digamos que a nivel de la escala de Mercalli, eso queda como en grado 3 o grado 4, es decir, no hay daño en la estructura, ¿ok? Entonces, explico estos conceptos porque dependiendo de la intensidad también es como vamos nosotros a actuar, ¿ok? No obstante, nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir un sismo fuerte y por eso el sentido de la siguiente lámina, que es la parte de la planificación, ¿ok? Voy a subir acá.
¿sí? Porque a pesar de los grandes avances que hay en la ciencia y la tecnología, los sismos no se pueden predecir, ¿sí? Entonces, debemos planificarnos. Y más en países donde hay alta sismicidad, ¿ok? Hay alta sismicidad. Venezuela no está exenta de ello. Venezuela, dime, Alex Ivy. Tú dices que un sismo no se puede predecir. Te hago una pregunta. ¿Existe la capacidad de ciertos animales, he leído por allí, de percibir que viene un movimiento? ¿Tú crees que eso es real? ¿Crees que es una suposición? O sea, pareciese que algunos de ellos tienen pues, una cantidad como de magnetita o de algo que puede ser que a ellos los hagamos más susceptibles a percibir de que ese tipo de ondas se acercan en ciertos momentos. O sea, ¿has escuchado algo al respecto? Sí, sí he escuchado que son animales como premonitores, ¿sí? Se ponen así como aturdidos cuando es como está cerca. Sí, sí recuerdo un profesor que nos hacía esos comentarios. Y yo, o sea, estoy de acuerdo con esa teoría, ¿sí? Porque me imagino que deben de tener como una especie de sensibilidad mucho más desarrollada, ¿no? Y pueden, ¿no? ¿Cómo decirlo? Predecir estos movimientos. También recuerdo que, por ejemplo, bueno, no recuerdo, pero era asiático el país, que tenían instalado como especie de sensores sísmicos, ¿ok? Que no, si bien no eran para predecir, pero indicaban cuando había, digamos, desplazamientos fuertes entre las placas. Bueno, y eso es una ingeniería bastante avanzada, y a través de eso podían anticiparse, pero digamos que no siempre era totalmente exacto, pues, ¿sí? Sí se han hecho, digamos, ciertos intentos, ¿ok? Para tener más o menos una noción de cuándo puede ocurrir. Pero de igual manera, sigue siendo algo que tiende más a lo impredecible, ¿ok? Pero si bien como lo cita Alex Ivy, claro, por ejemplo, ciertos animales pueden ser premonitores, ¿no? De un evento sísmico. Eso es totalmente cierto. Ese es un buen punto, Alex Ivy, que trataste ahí. Bien, eso está claro. Es que, mira, tal vez el problema es cómo nosotros lo sabemos, lo podemos interpretar. Pues si aquí hablan de los perros. Si el perro se coloca inquieto, o sea, lo menos que vamos a decir es que viene un temblor, porque tal vez no conocemos la expresión o el comportamiento que lo va a tener. Igual pues con las aves, que puede suceder. Entonces tal vez volveríamos a las mismas. Lo cierto es que diversos estudios científicos dicen que sí lo pueden percibir alguno de estos. El problema es que nosotros tal vez no tendríamos las herramientas para interpretarlo, creo yo, Elías. Sí, exacto. Es como que exacto. No sabemos entender ese mensaje que nos quieren dar los animales, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, no, de verdad que es un tema que no he estudiado nada. O sea, sí solamente he escuchado así por encima. Pero está interesante, de verdad, estudiar sobre eso, ¿no? Porque sí, de verdad, sirven de premonitores. De verdad que sí. Pero claro, pero sí, si ponemos, si analizamos, imaginemos una zona donde que no haya tanto, por ejemplo, aves u otro tipo de animales. Entonces allí digamos que no tendríamos esa ayuda, pues, para predecirlo, pues. No sé. De todas maneras, es importante, está interesante leer sobre eso. Voy a tomar apuntes para leer sobre los animales premonitores. Está interesante, de verdad. Bueno, voy a colocar nuevamente la lámina. Ahí está, muy bien. Y bueno, la primera parte de las P, que es la prevención, la palabra clave es planificación. Presión extrasensorial. Sí, quizás hay algo de eso ya en los animales premonitores. Muy bien, en la planificación, fíjense ustedes que yo coloco ahí un pensamiento ajedrecístico. Bueno, aquí tenemos un gran ajedrecista como lo es Geniol. Dice que un mal plan es mejor que no tener ningún plan, ¿sí? Eso lo escribió Marshall. Nosotros cuando jugamos ajedrez
Es mejor tener un mal plan que no tener nada. Un plan es una secuencia de acciones, digamos, que tenemos ahí en mente para ser ejecutadas. En el caso del tema que nos ocupa, las recomendaciones que se indican es tener una mochila y prepararla con diversas herramientas que nos pueden ser de utilidad, ¿ok? Por ejemplo, linternas, cargadores de teléfono, fotocopias de los documentos, un equipo de botiquín de primeros auxilios, cargador del celular, bueno, ya lo dije, alimentos no perecederos, ¿ok? Es parte de nuestra mochila que a la hora de que toca salir corriendo, bueno, ya la tenemos allá a la mano y tenemos todo, ¿ok? Yo acá, por ejemplo, en mi mochila, ya la tengo, porque de verdad que acá antes no la tenía, pero después de los movimientos fuertes que he sentido, ya por precaución la tengo. Ahí tengo por ejemplo, tengo mi disco duro externo con mi respaldo de información, así pues, cargador de teléfono, diversas cosas, que a la hora de que tengo que salir corriendo del edificio donde estoy, bueno, ya me llevo mi mochila y estamos preparados para eso. Y también es importante que los elementos no estructurales sean fijados de la mejor manera. ¿Y cuáles son esos elementos no estructurales? Esos elementos que en la estructura no tienen responsabilidad de soportar cargas. Por ejemplo, en una estructura, los elementos principales de soportar cargas, y hablando de una estructura aporticada, son las vigas y las columnas. Me imagino que han escuchado hablar mucho de eso, vigas y columnas, ¿ya? Pero hay elementos no estructurales, por ejemplo, los estantes. No sé si en imagen logran apreciar que yo resalté con un óvalo rojo, ¿ok? Una imagen, un estante. Están los estantes, pueden haber ventiladores aéreos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y esos estantes se pueden caer ante un sismo. Imaginémonos que, por ejemplo, nosotros en nuestro cuarto tengamos un escaparate gigantesco, ¿sí? Entonces, si ese escaparate no está fijado, es peligroso, porque si hay, lo que Dios no quiere, un sismo en la noche y estamos dormidos, ese escaparate se puede venir abajo, ¿ok? Y entonces el accidente no va a ser consecuencia neta de que la estructura falló, no. Es del elemento no estructural que le cayó encima a la persona porque no está bien fijado, ¿ok? Acá me pregunta Irving, ¿allá en Perú tienen más cultura preventiva que aquí? Bueno, he visto bastante difusión y bastante realización de simulacros, ¿sí? Sobre todo en las zonas costeras por temor a tsunami. Por ejemplo, en Lima, yo asistí a una serie de conferencias que se hacían explicando qué hacer ante terremotos. Y sobre todo en Lima es como el punto neurálgico del asunto, porque Lima tiene un silencio sísmico muy grande. Muchísimos años han pasado que no tiembla en Lima. Entonces esos silencios sísmicos a veces preocupan mucho, ¿ok? Porque es como que esa energía potencial se está acumulando a un punto entre las placas que en cualquier momento va a ser liberada, ¿sí? Y entonces es por eso que Lima se prepara para eso. Se dan indicaciones, técnicas de primeros auxilios, etcétera, ¿ok? Y bueno, y en el caso acá como les decía, ¿no? de los elementos no estructurales tenemos que tener cuidado, ¿ok? Imagínense ustedes que estamos en un cuarto, como les decía, hay un escaparate grandísimo. Ese escaparate, perdón, si estamos en una zona sísmica, por ejemplo, acá Arequipa, debe estar fijado a la pared. De alguna manera debe estar anclado, porque si no, ese es algo que se va a abrir abajo al momento de que tiemble, ¿sí? Entonces eso es parte de la planificación, ¿sí? También cosas que cuelgan en los techos, etcétera. Todas esas cosas pueden originar graves daños, ¿ok? Sin necesidad de que la estructura tenga que caerse, ¿ok? Es decir, no es que, bueno, hubo un sismo, el edificio no se cayó, pero hubo igual muertos, heridos, producto de esos elementos no estructurales que afectaron. Entonces es parte de eso de la planificación. Otro tema muy importante es hacer los simulacros, ¿sí? Es simulacro porque entrenas, ¿no? Te entrenas ante esa situación. Yo, en mi caso particular, nunca he participado en un simulacro. Irving nos pregunta, si no hay movimientos frecuentes, ¿aumenta el riesgo de un gran sismo? Sí, sí lo aumenta, claro, porque
es como que hay una acumulación grande de energía potencial. Por ejemplo, el sismo de Caracas, que ocurrió en el año de 1967, fue un sismo de los más fuertes que ha ocurrido en Venezuela. De 1967 hasta acá, ¿cuántos años han pasado? A ver, 33 para llegar a 2000, 53 años, ¿sí? Wow, 53 años sin temblar, ¿sí? Entonces hay una energía acumulada, ¿ok? Que, bueno, no sabemos cuándo será liberada, ¿sí? Por eso es la importancia de la planificación, ¿ok? Y aquí les estoy hablando de una planificación, digamos, que digamos depende de nosotros, ¿ok? Pero ya si nos queremos adentrar más en el campo de la sismoresistencia, esa planificación debe de conllevar también que las estructuras que se construyan sean sismorresistentes, ¿ok? Y acá les quiero hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es la palabra correcta? ¿Estructura antisísmica o estructura sismorresistente? A ver, leo su respuesta para promover un poco la interacción. Aquí Aurodivis nos dice que en 1997 tuvimos uno muy fuerte. Sí, ese fue uno de los sismos más fuertes. También entre los sismos más fuertes, ¿no? que han habido en el país. Lamentable, muchos colegios fallaron ante ese sismo, Aurodivis, muchos. Bueno, no sé si tú pudiste presenciar algunos de esos colegios que fallaron, pero ahí se demostró la vulnerabilidad de muchas escuelas en Venezuela, ¿ok? Que tienen ese mismo modelo estructural, ¿sí? Fíjense la enseñanza que dejó el sismo que ocurre en el estado Sucre, ¿no? O sea, nos dejó una enseñanza de que fallaron muchas escuelas y curiosamente las escuelas del país son idénticas a las que fallaron en Sucre, idénticas, porque esos proyectos gubernamentales de estructura siguen un mismo patrón, ¿sí? O sea, no sé, las escuelas son muy parecidas, ¿no? En cualquier parte del país, ¿no? Entonces, debido a eso, Fundisi desarrolló un proyecto que se llama Escuela Terremoto, con la finalidad de que las escuelas que se encuentren en esas zonas sean, digamos, adecuadas para futuros eventos sísmicos, ¿sí? Eso fue un proyecto que se presentó. Creo que a algunas escuelas se les hizo la rehabilitación, a otras no. Y bueno, como les decía, la planificación entra también en la calidad de las estructuras que levantemos. Y siento que muchas veces en Venezuela se subestima el tema sísmico, porque con la sencilla frase aquí nunca tiembla y vamos a hacer esta estructura como salga, no importa, sale más económica con menor acero, por ejemplo, ya vamos a hacerla así mismo, eso no importa. Y bueno, creo que es algo que no se debe subestimar. Por acá nos hicieron un comentario: debe ser sismorresistente, dice Malvado, porque evitarlo es imposible. Claro, muy bien, esa es la respuesta, muy bien. Porque antisísmico no tiene sentido porque no podemos evitar el sismo. Perfecto, eso es. Entonces lo correcto es decir sismo resistente. Perfecto, ¿sí? Bueno, está claro este punto de la planificación. Esa, digamos, es la primera P de esas tres P que coloqué: prevención, y la palabra clave planificación. En la anterior revista de Cervantes Ciencias yo hice un ligero abordaje de este tema, ¿sí? A modo de resumen. Venezuela es un caso atípico, pues no existe la planificación como cultura. Sí, así es. Y por ejemplo, muchas de las construcciones informales en Caracas, en los cerros, esas estructuras son realmente vulnerables ante sismos, ¿sí? Es demasiado construcciones informales que no cumplen esos parámetros. Y Caracas por sí es una zona sísmica porque hay fallas activas. Por ejemplo, en la zona de Palos Grandes, que hay altas concentraciones de sedimentos. Entonces es realmente preocupante. Sin embargo, bueno, se han hecho esfuerzos para, digamos, adecuar esas estructuras, etcétera. Pero bueno, muchos de esos esfuerzos lamentablemente no han sido escuchados y bueno, las cosas siguen así. Bueno, esperamos que no ocurra un evento sísmico fuerte, que mejor ocurran gradualmente las liberaciones de energía y ya nos libramos de ese tipo de desastres, ¿no? Que de verdad que preocupa mucho. Voy a colocar acá la siguiente lámina, que es qué hacer
cuando tiembla. ¿Alguno de ustedes ha sentido un sismo? Hoy sí, hace como 15 días o 3 semanas hubo uno aquí en Barquisimeto. Yo estaba en casa con el niño, recuerdo, y empezó la cama a moverse. El niño salió corriendo y Wow. nos fuimos abajo de la puerta, pero de verdad que creo que estuvo en 6, tipo así. Fue bastante fuerte, de verdad, y todas las personas empezaron a salir de sus casas asustados, o sea, todavía, a pesar de que Venezuela tiene zonas sísmicas bastante activa, nosotros no estamos acostumbrados, definitivamente. Sí. Wow, fue fuerte, Alexei, ese sismo, ¿no? Sí, sí, fue fuerte. De hecho, yo vivo en un primer piso y el ventilador, tengo un ventilador, una paraventilador, y empezó a moverse y la cama comenzó a moverse. Así sí como una buena intención. Fuerte. Bueno, yo no he vivido un sismo así tan fuerte. Vamos a ver acá que yo no he vivido un sismo así tan fuerte. Lo que he vivido acá, tiembla las paredes así como que crujen, pero pasa rápido. Y si le soy sincero, a pesar de que estudio mucho el tema, todo eso, me pongo muy nervioso cuando siento un sismo. No sé. Y siento que mi reacción es como buscar salir lo más rápido de la edificación, ¿sí? Y vale destacar que entre estas situaciones lo más importante es mantener la calma. A veces se dice fácil. Siento que no he mantenido la calma en los sismos que he vivido. Vamos a ver acá un momento el chat. Dice, ¿existe alguna técnica que permita ir liberando de forma controlada esa acumulación de energía? Dice, los últimos en Venezuela todos los he experimentado. Recuerdo el de la madrugada cuando tenía como 16 años. ¿Existe la teoría conspirativa de que se desarrolló una tecnología para provocar sismos? Y si la respuesta es no, ¿cuál de ser el obstáculo de la ingeniería? Bueno, Malvado, en cuanto a eso, bueno, fíjate, nosotros al principio dijimos que los sismos eran prácticamente impredecibles. Y Alexei hacía el aporte muy muy bueno, que voy a leer sobre eso, sobre los animales premonitores. Si nos vamos a la profundidad de la Tierra, estamos hablando de centenares de kilómetros de profundidad donde está ocurriendo una interacción entre placas. Ahora se me escapa el espesor de la litósfera. No sé si Alexei me ayuda, no sé si lo tienes ahí, ahí a la mano. Pero esos sismos que ocurren a nivel de la litósfera, de la interacción entre placas tectónicas, ¿ok? Ahí estamos hablando de muchos kilómetros de profundidad. Y aún más para los sismos que ocurre a nivel de subducción, que es cuando una placa se sumerge debajo de otra, como ocurre por ejemplo entre la placa de Nazca y la sudamericana, que eso origina una cadena montañosa, que es el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces esos son sismos de foco profundo, ya hablamos de cientos de kilómetros de profundidad. Entonces ese es el principal obstáculo de la ingeniería, o sea, cómo llegar hasta ahí. O sea, no... Creo que se han hecho intentos, no manejo esos números, pero llegar a tales profundidades nunca. Y al mismo tiempo de poder controlar todo eso, que es algo tan, imagínate, tan gigantesco, que nosotros lo podemos decir fácil, wow. Y aparte que es comprender un poco el tiempo geológico, porque ¿sabes cuánto se mueven esas placas? Creo que se mueve 7 centímetros por año en la zona de subducción, que es la zona más agresiva. Imagínate, 7 centímetros en un año, o sea, es como que nada, ¿no? Pero acumula una energía muy grande. Entonces, creo que la misma naturaleza es el principal obstáculo. Dime, Alexei, disculpa que te interrumpí. Bueno, yo lo está colocando acá, la perforación más profunda que se ha hecho es de 12 kilómetros, pero se dice que de la corteza del núcleo, pues aparentemente toda la litosfera tiene más o menos un espesor de 120 kilómetros. Ok, bueno. bueno. Lo que térmico a medida que vamos sacándonos al núcleo, la temperatura va aumentando. También. Pero me gustaría que les dijeras, o que nos expliques, qué es subducción, qué es convergencia y qué es divergencia, porque nosotros, por lo menos en nuestro país, y creo que la mayoría de venezolanos, pues tenemos diferentes fallas tectónicas, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que nosotros poder
sería interesante que nosotros supiéramos cuáles todos son productos de la solución de las placas, si hay algún tipo de convergencia. Lo digo por todo, Chévere. sobre todo por la cordillera de los Andes, Sí. de las más cercanas, por lo menos a Barquisimeto, que es mi localidad. Bueno, mira. Bueno, hasta luego, Aurudivis. Espero hayas disfrutado de estos minutos que estuviste acá con nosotros. Bueno, vamos a... buen punto el Cacota de Tsaibi. Vamos a hablar de un poco de las fallas de Venezuela. En Venezuela tenemos 3 fallas activas importantes, que es la falla de Boconó, San Sebastián y El Pilar. Y la falla más activa es la interacción de la placa suramericana con la placa del Mar Caribe. Y es una falla de tipo transcurrente, es decir, son 2 placas que están desplazándose como de forma, a ver, ¿cómo decirlo? Imaginemos 2 bloques, 2 grandes bloques que se mueven en sentidos opuestos. Más o menos esa sería la explicación didáctica de eso. Entonces ellos se están moviendo en sentidos opuestos y en ese movimiento van acumulando energía. Pero ese movimiento es muy lento, ¿ok? Por año. 1 o 2 centímetros por año es el desplazamiento que ocurre entre esos bloques. Y son denominadas fallas transcurrentes, ¿sí? Entonces, esas fallas ocurren en la litósfera, no a tantos kilómetros de profundidad, y son las responsables de sismos de foco superficial. Cuando digo sismo de foco superficial, sismo de profundidad 12 kilómetros, 9 kilómetros. Cuando yo les invito, les dejo como tarea cuando que entren a la página de Funvisis y van a ver la profundidad de los sismos que ocurren en Venezuela. Y van a ver que, o sea, serán muy pocos los que superan los 12 kilómetros de profundidad, porque es la naturaleza de nuestra sismicidad. Sismo de foco superficial, producto de las fallas que tenemos. Entonces, cuando se libera la energía, ¿ok? De producto de la ruptura de la roca entre las placas, ahí es donde se va a producir el sismo. Ahora bien, ese tipo de fallas transcurrentes no es tan agresiva en comparación a la de subducción, que es, digamos, la responsable del surgimiento de los volcanes. Por ejemplo, acá en Arequipa yo estoy rodeado de volcanes. 3 volcanes me rodean: el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu, lo llaman así, ¿ok? Se ven allí imponentes, y eso demuestra la alta sismicidad de la zona. ¿Qué es la subducción? Anteriormente les dije que imagináramos 2 bloques que se desplazan en sentidos opuestos. Ahora imagínense un bloque que se sumerge debajo del otro. Al sumergirse ese bloque debajo del otro, ¿ok? Origina evidentemente un levantamiento, y como eso ocurre a grandes profundidades, va a producir la liberación de lava, como dice, eso se ve en séptimo grado, sí, y la formación de los volcanes, ¿ok? Entonces, esas fallas tienen un desplazamiento aproximadamente de 7 centímetros por año, y la energía que se libera en esos casos es sumamente grande, y es por eso que los sismos de mayor magnitud han sido registrados en zonas, por ejemplo, como Chile, que está en torno a ese tipo de falla. En la interacción de la placa de Nazca y la suramericana se origina lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, y es una de las zonas de mayores sismos, ¿ok?, en el mundo. Entonces, afortunadamente Venezuela no está en una zona tan agresiva, ¿ok? Pero sin embargo, no podemos subestimar la ocurrencia de terremotos fuertes, porque ya hemos tenido 2 sismos importantes en Venezuela, que si bien no han llegado a la magnitud de 7, pero han sido muy fuertes y desastrosos. Por ejemplo, el de Caracas y el que ocurrió en el estado Sucre en el año de 1997, que hacíamos una referencia. Y nos dice, una lámina sería bueno, sí, de verdad. No, pero disculpa, pero ahorita no lo tengo porque sí, ese lo iba a tocar así, ese tema, no tan a profundidad. Pero sí, de verdad que valdría la pena hablar un poco de la subducción. De verdad que sí. Bueno, ese tema lo tengo por ahí en la lista para escribir algo sobre ese tema, porque de verdad que es bastante interesante. Muy bien, yo voy a colocar la lámina que sigue, que es la parte de la protección, que es la palabra clave que debemos nosotros tener cuando hay un evento sísmico, ¿ok? Entonces yo reflexionaba, ¿no? Bueno, si es un evento sísmico que ocurre y nosotros podemos salir de la edificación donde estamos, vamos a hacerlo, ¿ok? Pero si es un sismo de mucha magnitud, donde hay inestabilidad total, ¿ok?, debemos de buscar entonces es protegernos y esperar que pase para poder desplazarnos.
Entonces, allá en la imagen que se muestra en la parte superior derecha, hay una casa, ¿no? Y esa imagen yo la coloqué a modo de ilustrar los elementos estructurales. Ahí están las columnas, ¿no? Sabemos que las columnas son esos elementos verticales, ¿ok? Que vienen siendo como los pies de la estructura, ¿sí? Y tenemos una mesa. ¿Qué recomiendan? Recomiendan, por ejemplo, en el caso de sismos de una gran magnitud, meternos debajo de la mesa, ¿ok? En posición fetal, cubriéndonos nuestra cara con los brazos, protegiéndonos de algún objeto de vidrio que se rompa, etc. Y debajo de la mesa, que puede ser algo bastante resistente, protegernos en caso de un derrumbe, por ejemplo, ¿sí? Puede ser. También las columnas idealmente son los elementos más fuertes de la estructura, ¿ok? Podemos abrazarnos a una columna. Por ejemplo, yo hace unos días estaba en un supermercado acá y tenía una gran columna, como de 1 metro por 1 metro de área, o sea, era la dimensión de esa columna sumamente grande. Y me llamó la atención y dije, wow, en el caso de un sismo yo me abrazo a esa columna porque se ve que es bastante resistente, ¿no? Digamos que las columnas son los elementos que se visualizan que sean los últimos que fallen, ¿ok? Y cuando digo que sean los últimos que fallen, perdón, me refiero a que no nos vamos a colocar debajo del marco de una puerta. Allí tenemos una foto, ¿no? Debajo del marco de una puerta, ese tipo de elementos son una especie de fusible, ¿ok? Un fusible es algo que se dispara rápido como para proteger el equipo equipo en cuestión, ¿no? Bueno, eso no sé una definición. Abrazar unidad, dice Let's Say. no sé una definición de fusible, pero son elementos que se disparan rápidamente y se sacrifican para proteger el equipo. En este caso, las vigas o por ejemplo, el marco de una puerta viene a ser las veces de un fusible. Entonces no nos podemos colocar debajo del marco de una puerta porque imagínense, ¿no? Son las primeras cosas que van a estar fallando. Sin embargo, vean las imágenes de la izquierda y vean esas estructuras que han fallado. Pueden apreciarlas como esas estructuras fallaron. Eso es una muestra de la falta de planificación, ¿ok? Que trae consecuencias en el durante, ¿sí? En el durante. ¿Por qué? Bueno, en este caso particular, eso que vemos allí es una irregularidad estructural, una vulnerabilidad estructural, mejor dicho, conocida con el nombre de columna corta, ¿ok? Y ante sismos fuertes, esa columna que es corta, miren cómo sufre esas consecuencias, colapsa, es frágil, ¿sí? Se quiebra como un pequeño trozo de madera, ¿ok? Ante sismos fuertes. Y como las columnas son los pies de la estructura, imagínense los destrozos que ocasiona eso. A veces hay aplastamiento, efecto sándwich que llaman, algo muy lamentable, ¿ok? Entonces en ese caso, por más que nos hayamos planificado y queramos protegernos, imagínense si la estructura llega a ese estado de falla, wow, es de verdad lamentable. Entonces, parte de la promoción de una cultura sismo resistente se enfoca también en que esas estructuras que tienen esas vulnerabilidades sean adecuadas para resistir sismos de elevada magnitud, ¿ok? ¿Qué nos dice acá Sue Moreno? Interesante saberlo, ya que era lo justo que estaba viendo en la casa y el marco de la casa, justo abajo de una columna duermo. Ya cambia de posición la cama. Ok, bueno, claro, siempre es mejor prevenir, ¿sí? Es mejor prevenir, esos son pequeños detalles que nos pueden ser de gran utilidad. Entonces, en esa etapa de la protección, ahí yo coloqué keep calm, o sea, mantener la calma es importante. Bueno, básicamente son las ideas generales, ¿sí? Pero mantener la calma sin lugar a dudas es algo que transversaliza todo, ¿sí? Y imagínense si estamos en un lugar que hay mucha concurrencia de personas, entonces después durante el sismo queremos correr desesperadamente. No, en esos casos es mejor calmarse y no agravar las cosas con acciones, ¿sí? Es decir, vamos a calmarnos, vamos a ver dónde nos resguardamos mejor. Si es muy fuerte el sismo, no vamos a utilizar un ascensor porque se puede ir la luz y nos quedamos atrapados en el ascensor, o no usar las escaleras mecánicas porque si hay mucha inestabilidad nos podemos caer. O sea, buscar la calma, alejarnos de la caída de objetos de ventanas de vidrio que pueden ser mortales, algo de eso que se rompa, nos puede cortar. Todas esas cosas en el momento hay que tenerlas. Y yo creo que la forma más digamos,
para tener más fresca nuestra mente, para hacer las mejores acciones, es sin lugar a dudas mantener la calma y por ende buscar la protección nuestra y la de las personas que nos rodean. Creo que ese es el mensaje de la lámina. Aquí en Maracay tiembla bastante, sí. Hay muchas fallas locales allí. La principal que pasa por allí creo que es la falla de San Sebastián, ¿sí? Sí, son partes de la zona. Mis sismógrafos son los ventanales. Sí, me imagino. Sí. Por ejemplo, yo vengo de Coro, estado Falcón. En Coro tiembla poco, en realidad. Tiembla bastante poco. Las zonas fuertes son esas zonas de Maracay. Incluso las zonas más agresivas, las zonas que colindan con el estado Sucre, también hay una alta sismicidad allí. Bueno, entonces en el Durante hay que hacer eso, mantener la calma. Bueno, ya yo me he puesto a prueba 2 veces y no he mantenido la calma. Tengo que entrenar más ese aspecto, ¿sí? Siento que los nervios me ganan cuando siento un sismo. Pero la calma es lo que puede salvar, en el caso de que sea muy fuerte. Muy bien, ya casi finalizando. Ahora qué hacer en el después, ¿sí? O sea, ya ocurrió el evento, ya pasó, y después hay una palabra clave que es la precaución, ¿ok? La prudencia que debamos tener. Es la tercera P, sí, Oniel, es la tercera P. Es muy importante la prudencia que tenemos que tener, porque, por ejemplo, ahí coloco que no podemos encender algún fósforo, o por ejemplo, no sé, queremos hacer eso, no hacerlo, porque puede haber la ruptura de una tubería de gas, por decir algo, y entonces eso puede ser, el terremoto quizás no fue, digamos, desastroso, pero encender el fósforo y con la tubería y con un escape de gas, imagínense el desastre, ¿no? Tampoco usar los ascensores, que pueden fallar producto del movimiento que ocurre. También debemos tener mucha precaución al momento de analizar la mejor forma de salir de la edificación, es decir, ver que hay riesgo de que se siga derrumbando algo, un elemento estructural colapse, etcétera. ¿Ok? Ahorita Coniel dice lo de la orilla, y literalmente, si estamos en una zona costera, tenemos que alejarnos de la orilla, porque sismos fuertes pueden originar tsunamis. ¿Ok? Eso significa que el fondo marino se ha desplazado tanto que el mar, en ese de recuperar el equilibrio, genera olas que son devastadoras, ¿sí? Es muy triste lo que ocurrió en una... Sí, viven, claro, en La Vela, claro. Eso allí, lo que recomiendan es irse a zonas elevadas. Ya hay, por ejemplo, zonas preparadas para eso, que se han calculado en algunos países que en teoría la ola no va a llegar. Entonces hay una cultura sísmica tan interesante que las personas se van hacia esa zona en el caso de sismo fuerte, previniendo la posible ocurrencia de un tsunami. La verdad que es desastroso. Es muy lamentable lo que ocurre en Chile cuando ocurrió el terremoto de Valdivia en el año 1960, que la gente pensaba que ya el sismo había pasado, y después vino la parte fuerte, ¿no? El tsunami. O sea, es de verdad lamentable, ¿no? La fuerza de la naturaleza, ¿no? Wow, es impresionante esas cosas, ¿no? Y bueno, son eventos de verdad catastróficos. Que bueno, por eso en la zona de Lima, especialmente en el Callao, que es zona costera, allí también hacen muchos simulacros ante tsunamis, ¿no? Porque es digamos ese peligro de vivir cerca de las costas, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la idea. Y en el contexto COVID-19 que estamos viviendo actualmente, por supuesto, salir con nuestra mascarilla, nuestros guantes, por ejemplo, evitar el contacto cercano con otras personas. Bueno, ya es parte del protocolo, pero digamos que estos son los principios, ¿verdad?, que orientan la mejor actuación en el después. Esto acá, básicamente, que yo les estoy comentando, es para despertar esa curiosidad en ustedes. Y bueno, ustedes ahí ya pueden continuar indagando. O sea, no he abordado todas las técnicas, digamos que hay mucho material acá que debatir, pero como lo dije anteriormente, la calma es algo muy importante que debemos de conservar para afrontar ese durante y ese después. Y en el antes, la planificación. Y se me olvidaba
que en este contexto COVID, bueno, debemos de colocar también en nuestra mochila mascarillas, guantes, etcétera, para evitar pues contagios en torno a esta pandemia que actualmente estamos viviendo. Entonces acá está un resumen de esas tres grandes fases que debemos tener en cuenta. En el antes, planifica. En el durante, protégete. Y ahí resalto nuevamente los principales elementos de la estructura, en este caso la columna, y elementos no estructurales como la mesa, que puede servirnos de protección ante sismos muy fuertes. Y en el después, ser prudente. Qué acciones vamos a tomar, cómo nos desplazamos, con cuidado. Pueden haber objetos de vidrio rotos, entonces cuidado, no vamos a pisar un objeto de eso, etcétera. Y todo está transversalizado, ¿ok? Por mantener la calma. Hay algunos puntos que he anotado, ¿ok? Que me llama la atención leer y escribir algo sobre eso un poco, sobre los animales premonitores y también sobre el tema de la subducción, ¿ok? Revisar un poco sobre eso y leer. Bueno, eso ha sido todos los temas que quería compartir con ustedes. Espero haya sido de su agrado y haya llegado el mensaje, ¿no? Todo con la idea de promover una cultura sísmica en el tema, ¿ok? Bueno, hice mi mayor esfuerzo para que no se me durmieran. A veces estos temas no, o sea, tienden a ser un poco densos, ¿no? De tratarlo. No me fui tanto a cuestiones de cálculo, lo más sencillo, ¿ok? Y espero les haya gustado. No sé si Alexei va a añadir algo. Muchas gracias por sus felicitaciones. Alexei está en línea. No sé si Alexei vaya a añadir algo. Bueno, puedo, mientras Alexei se conecta, no sé si tiene problemas de conexión. Ahí está, ahí llegó Alexei. Pues estuvo genial. Vamos a recordar nuestros asistentes: Delvis González, Eñol, el mentor, Gabriela Flores, Irving Malvado, Rafa BR y Sue Moreno. Gracias por estar acá. Aurodivo también estuvo por ello. Dice Omiel, les digo, si había preguntas por allí, nos dice Malvado, que no es nada más malvado para muchas cosas también, da grandes aportes. Gracias Malvado por la exposición, por tu podcast. Nos dice que le gusta la exposición, de verdad que sí. Nos dice Eñol, ¿cuál es la diferencia entre un terremoto? Dice que ya lo sabes, pero quiere que tú lo respondas. Ok, bueno, el sismo es el evento como tal, o sea, es la definición general, pues. Y habla pues de la liberación de energía, ok, que ocurre. Y depende de la forma como lo percibamos. Incluso se habla de temblor cuando no es tan fuerte. Y ya terremoto cuando se llega a ocurrir daño severo. No obstante, a nivel nosotros de la ingeniería sismo resistente, no hacemos distinción, simplemente decimos sismo sin hablar de temblor, terremoto, no, simplemente decimos la palabra sismo. Y la forma de distinguirlo es hablando de magnitudes o intensidades. Exacto, es una forma como etiquetas para referirse a su gravedad. Etiquetas, está bien, es la palabra etiqueta, sí, pero en realidad utilizamos la palabra magnitud, o sea, hablamos de magnitudes. Pues mira, ese sismo fue de magnitud 7, magnitud 6. ¿Cuál fue su intensidad? ¿Fue de grado 5, grado 6? Esa es la forma como más o menos trabajamos en ingeniería y bueno, y es lo que buscamos así transmitirlo, pues. ¿Cuál es el tema? Nos pregunta IT. Hemos hablado hoy sobre qué hacer ante un sismo. Bueno, espero les haya gustado. No sé qué algo más que Alexei quiera aportar. Hola, ok, Víctor 26 y ha llegado
acá hacia el final, qué lamentable. Pero todas estas en cuanto al sismo de las que nos habló Eliachi, están en la revista Servar de Ciencias número 79, volumen 22. O sea que allí pueden ampliar un poquito la información. Hay otra pregunta para nuestro destacado Eliachi 333. Creo que son etiquetas para el mismo fenómeno, quizás referirnos a gravedad. Señor. A Daniel le gustan los temblores, estamos muy interesados en el tema. Sí. Elias, creo que las cosas quedaron claras. Lo cierto es que nosotros podemos leer mucho, pero cuando entendemos la fuerza que tiene nuestro planeta y lo pequeñito que somos ante ella, definitivamente vamos a sentir mucho miedo. Tal vez podemos haber leído demasiado sobre lo que hacer antes, durante y después del terremoto, pero al ver que es algo que escapa de nuestras manos y que no podemos controlar, entonces seguramente vamos a sentir mucho miedo. Entonces lo que tiene que pasar, pasará. Ahora, si tomamos conciencia de hacer construcciones con una tecnología sismo resistente, o sea, así sea sumamente costoso por pensar en ese tipo de situaciones, tal vez si dejáramos de construir en zonas que sepamos que tienen peligro sísmico bastante potencial, entonces eso sería cuestión de planificar el urbanismo. Yo cuando he tenido la oportunidad de ir a Caracas veo como ellos levantan a veces como edificaciones de 3 pisos agarradas con una sola columna, y yo definitivamente si yo estuviera en esa situación ante un sismo preocupante, sentiría mucho temor, porque las edificaciones han sido más para ocupar un espacio bien planificado pensando en las condiciones planéticas. Cuando nosotros vemos todo lo que hemos estudiado en la parte interna de la Tierra, cómo se mueve ese manto, esa roca licuada, o sea, cómo la corteza a pesar de que nosotros la vemos fuerte, pues es tan frágil ante lo que está dentro del planeta, pues definitivamente debemos tener miedo a los movimientos sísmicos, hay que respetarlos. Tal vez la mejor manera es la protección y la calma y la prevención, como lo decía. Entonces ha sido un placer tenerte aquí. Dice cuál es el lazo de tiempo para que vuelva a temblar la Tierra. Por ejemplo, en mi país el último fue en el 2003. O sea, yo creo que él nos está diciendo que sí existe un lapso entre un movimiento sísmico y otro. Creo que esa es la pregunta. Y él dice que el último sismo que surgió fue en el año 2003. ¿Existe periodicidad, Elías? O sea, no, cada 5 años o eso es algo que definitivamente no sabemos. Se habla de periodo de retorno y mientras más años sea ese periodo de retorno es porque el sismo es más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, posiblemente para que ocurra un sismo como el de Valdivia en Chile van a pasar cientos y cientos de años, por ejemplo. Pero digamos que son cifras ponderadas para hacerse una idea, ¿ok? de la posible ocurrencia de un sismo con características similares. Pero sin embargo, digamos, como son aspectos referenciales, ¿sí? Como por ejemplo en Caracas, desde el año 67 no ha temblado tan fuerte como esa vez. Entonces, de ahí lo que se deduce es que mientras más tiempo, puede haber una mayor acumulación de energía potencial y puede haber un sismo muy, muy fuerte. Pero básicamente es eso lo que se hace, pero no hay tiempos así específicos. Pues es decir, ocurre un terremoto, por ejemplo, hoy, no, ahora va a temblar dentro de un año, no hay esos tiempos así milimétricamente establecidos. Sí. Será más razón encontrar la base de los reptilianos, dice. Ah, ok. Los reptilianos, pues todo esto de la pandemia definitivamente ha dado mucho de qué hablar, por esto de que no es más que un cambio, ¿verdad? De era, de todo lo que es la economía, muy oportuno, y también coincide, como lo dice It, que se va con él a Marte, pues
la semana pasada llegó ya la sonda con los 2 astronautas y todo fue un éxito. Ya se habla de que van a venir los viajes. Uno de por aquí cerquita, ya estoy reuniendo con alguien. Entonces, toda esta situación, pandemia, el orden mundial y todas estas cosas, pues definitivamente nos da mucho de qué hablar y todo eso es ciencia. Entonces, lo único que no sabemos es si en otros planetas Elías también hay puro movimiento. Entonces, digo, no sé cómo estamos mareados, porque nosotros somos un planeta sumamente pequeño que está sumergido en una vía láctea. Sí. El planeta gira alrededor del Sol y aparte de eso está girando sobre su propio y nosotros estamos mareados. O sea que de verdad que todo lo que tiene que ver con el planeta es un misterio, todo lo que ha pasado. Nos queda mucho por conocer, por eso como dices, sí, es verdad. un gran filósofo, somos una isla en medio de un mar gigantesco de conocimiento. Entonces Así estamos es. aprendiendo y estos espacios lo permiten. Te agradezco grandemente, Elías, la preparación, muy ameno tu lenguaje, muy reflexivo, muy anecdótico, la audiencia se portó de verdad genial con sus aportes, la interacción fue fabulosa. Entonces las puertas de este webinar están abiertas para que siempre que quieras traer una información puedas hacerlo, ¿ok? Perfecto, gracias. Para todos los que están acá, que tengan algún tipo de información. Entonces nos despedimos, vamos a despedirnos pues con una canción. Chévere, gracias por su atención.